Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Buenos días, compañeros. Buenos días al país. Buenos días, don Álvaro Albelo, hijo. Mi abrazo. Miren, las campañas electorales siempre tienen sus bemoles y tienen una serie de giros que a veces uno se sorprende. No ha habido una campaña electoral que no haya estado marcada, salpicada o embarrada de una campaña sucia, altera, vil y asqueante. Porque alrededor de los candidatos presidenciales de todos los partidos se aposentan moscas, se aposentan muchas moscas, gente o personas que tratan de trascender y colocarse por encima de todo y hacérselo gracioso. Y como en toda campaña electoral, existen todo tipo de personas. Existen aquellas personas que son los que manejan los discursos, la parte conceptual, la parte técnica, la parte teórica, la parte programática, lo que son los equipos técnicos. Pero también existen aquellos que se dedican a hacer, con el perdón de los plomeros, el trabajo de cañería, el trabajo sucio, el trabajo de plomería en su peor naturaleza. Son los que bregan con las heces fecales, son los que destapan esa cañería. Y lo hay en todos los partidos políticos. Y yo quiero en este comentario, porque en mi cabeza, en términos personal, no cabe, porque yo conozco a Luis Abinader, que Luis Abinader tuviera algún nivel de conocimiento de lo que ese sector, dentro de su equipo de campaña, orquestó en contra de Gonzalo Castillo. Ahí lo que hubo, nada de lo que ocurrió ahí fue casual. Aquí todo el mundo hace mediciones y todo el mundo sabe cuáles han sido los efectos positivos en la población. Que cuando usted hace un levantamiento, una encuesta, más del 80% de los dominicanos y dominicanas responden y asienten positivamente de la intervención directa que ha hecho Gonzalo Castillo como candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en las distintas áreas en medio de la pandemia de solidaridad con su pueblo. En estos momentos, todas las encuestas apuntan a eso. Entonces, si usted tiene un candidato que ha venido fortaleciéndose, incluso las mismas encuestas que vinculan al candidato o al partido de oposición, dicen que Gonzalo en los últimos 3 meses, en el último mes, ha crecido más de un 30%, de un 23% que le otorgaban a Gonzalo. Ellos dicen que hoy Gonzalo tiene un 36%, por tanto, creció un de esos por ciento. Indica entonces que hay una advertencia de peligro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar de minar esa base. ¿Cómo se mina la base? Bueno, desacreditando y vinculando entonces al candidato a actividades ilícitas. Y eso es lo que ha hecho este equipo. Como no tenía ningún tipo de espacio, ellos mismos construyen un espacio a través de un medio de comunicación donde los directores de su programa son importantes dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, llevan a una persona que está acostumbrada a ese tipo de cosas y entonces construyen una matriz mediática a través de las redes sociales atribuyéndole a esa persona ese tipo de cosas. Pero ya antes lo habían hecho. Y eso es altero, es una campaña sucia y es asqueante, porque yo no creo que Luis Abinader esté detrás de este tipo de cosas. Entonces Luis tiene que saber a quién le asigna responsabilidades importantes. Dentro de ese grupo hay una persona que es director de comunicación de un gabinete presidencial. Y esa persona fue juramentada. Y esa persona lo mínimo que tiene que hacer es entender su rol y respetar el rol del candidato al cual le sirve. Que una cosa son sus intereses espurios, probablemente, o los intereses espurios que pueden rodearlo alrededor de cualquier tema. Que en muchos de los casos, más que un tema de carácter político, terminan a veces, siendo temas de carácter de chantaje. Y aquí nos conocemos todos. Entonces, Luis tiene que cuidarse de esos grupos y de esas personas que están ahí. Y voy a decir lo siguiente, y lo voy a revelar, señor director, por primera vez.
en las elecciones del año 2012, un amigo, que voy a omitir su nombre por respeto a él, me visitó a mi casa y me dijo, mira, Hipólito Mejía fue y se reunió con esto y esto, y fue a aquella famosa campaña de Denuesto y Susi en contra de Hipólito Mejía, que estaba vinculando también a Hipólito Mejía al tema del narcotráfico. Y cuando esa persona me dijo eso a mí, yo le dije, usted está hablando mentira. Yo puedo tener toda la diferencia que tenga con Hipólito Mejía, pero la familia que tiene Hipólito Mejía, la gente aquí, yo la evalúo por la formación de sus hijos y de su familia, indica que todo lo que estoy hablando es mentira. Porque yo tenía el conocimiento de qué había hecho Hipólito Mejía, que en medio de una precampaña electoral fue sometido a una intervención quirúrgica de una hiperplasia prostática que tenía. Y recuerdo que Hipólito viajó a varias islas del Caribe, porque Hipólito no cree yo no conozco a Hipólito, pero tengo que partir de ese criterio. Hipólito no cree en los tratamientos, en los tratamientos convencionales, sino en los tratamientos tradicionales de medicina natural. Y él andaba buscando un medicamento de medicina natural para poder manejar lo que fue el proceso postoperatorio. Y lo voy a revelar por primera vez. Hipólito tal vez me esté escuchando y él podrá desmentirme o no desmentirme lo que yo estoy diciendo, porque lo voy a manejar en función de la información que yo tenía. Hipólito viajó a Miami, ciertamente con su equipo, y voló de Miami a Ciudad México y fue acompañado solamente de dos personas. Estaba su hijo Ramón Hipólito, si mal no recuerdo, y creo que estaba el general Díaz Morfa, que fueron las únicas personas que acompañaron a Hipólito Mejía a Ciudad México. Ahí se reunió con Carlos Slim, y Carlos Slim le facilitó la plataforma tecnológica de Claro aquí, que recuerdo que ahí estaba Porfirio Peña Nieto, que fue quien manejó el centro de cómputo ahí en la Lincoln, a través de esa plataforma de Claro. Y de ahí viajó ciertamente, de acuerdo a la información que yo tengo a Sinaloa, porque tengo la información de que en Sinaloa existe uno de los mejores hospitales de medicina natural en el mundo, sobre todo en la Ciudad de México, donde él andaba buscando un medicamento para el tratamiento postoperatorio a que fue sometido aquí con el tema de la hiperplasia. Y yo le dije a ese individuo que todo lo que él estaba hablando era mentira. Y cuando se hizo la denuncia, yo asumí la defensa de Hipólito Mejía, porque yo sabía que todo lo que se estaba hablando de Hipólito Mejía era mentira y era falso. Porque una gente del nivel de Hipólito se hace increíble, o sea, es inverosímil que una gente pueda pensar que una persona con el nivel de Hipólito, con el nivel de formación que tiene Hipólito Mejía y cómo ha criado a sus hijos, pudiera estar vinculado en una artimaña de esa naturaleza. Como asumí también aquí la defensa de Leonel Fernández cuando lo quisieron vincular al caso de Quirino. Y sostuve aquí una discusión directa y personal con Quirino, Ernesto Paulino Castillo, a través de la Z101, poniéndolo a él en evidencia, porque yo tenía todas las documentaciones sobre ese tema. Y a mi casa fueron gente supuestamente a darme protección y le dije, yo no necesito nada de eso porque lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo por convicción. De manera tal que lo que yo hoy estoy haciendo con Gonzalo, lo hice con Leonel, lo hice con Hipólito y lo hice con Luis cuando también intentaron montarle una campaña sucia a Luis con el tema aquello del cierre de las operaciones en la fábrica de cemento Santo Domingo que está ubicada ahí frente a la comunidad de Atillo en Asua. Cuando quisieron incluso, yo dije, lo más importante no es la cantidad de caliche y de árboles secos que hay ahí, sino la cantidad de empleo que está generando esa empresa. Entonces yo creo que aquí la gente tiene que entender que la política no puede llegar a niveles tan bajos, tan sucios y tan asquerosos. Y Luis, que aspira a ser presidente de la República, que tiene posibilidad de ser presidente de la República, debe de saber y entender cuáles gente tienes en su entorno. Que eso lo único que hace es que hace daño, pero además de que hace daño, provoca reacciones adversas. Provoca porque no le van a tirar a los entrenadores de los perros ni a los perros, sino es a Luis que le van a tirar. ¡Llévatelo, Cundo!